Usted sabe que todo el proceso penal está relacionado con la tragedia, con el drama, Sí. con las vicisitudes más perniciosas, muestran la crueldad, pero también hay una cierta especie de burocratización y de rutina en el mundo del derecho penal. Es decir, como si no hubiese mucho ingenio. Pero las cosas, cuando las pruebas son abundantes y contundentes, no hay ingenio que pueda demoler la contundencia de esos elementos que se han ido nutriendo. Y usted pasa por los tribunales y siempre ve gente llorando, sufriendo, reclamando que no se le ha hecho lugar a sus peticiones, a sus reclamos. Y hay algunos que en el mundo de hoy, en razón de la situación que viven particularmente, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, hay toda una batalla, una disputa, la situación de las personas acusadas de cometer actos de violencia de género. Es decir, hombres que están acusados de haber actuado en contra de su pareja o de un miembro de su familia o de alguna persona con la que se unen en matrimonio. Distintas modalidades, formas del repertorio, casi diríamos interminable, de la violencia de género. Sin embargo, esto va a sonar un poco, tal vez, a humor. Sí. Pero el derecho no está disociado del humor. Está relacionado también con el humor. Porque con el humor hay la posibilidad de defenderse. Y la posibilidad de defenderse utilizando el ingenio de una manera como lo hizo un vecino de un pueblo de España. La historia es así. Y va a llamar muchísimo la atención. Pero miren ustedes la capacidad que tiene de gestar en su mente alguien una estratagema de defensa. Una estrategia de defensa que no ha sido preparada en un laboratorio ni tampoco aleccionada o preparada también por un abogado o siguiendo los consejos y la ilustración del abogado. Un hombre es acusado y llevado a los tribunales como tal porque habría ejercido actos de violencia en contra de su pareja graves, constitutivos del delito que en España pena, como aquí también, la violencia de género. Claro. He aquí que cuando a este hombre lo llaman a prestar declaración, se encuentran que este hombre había dejado de ser hombre. Se había transformado vía operación en una mujer. Y es más, ya no tenía el nombre con el cual había sido denunciado, sino que tenía ya otra identidad registrada en el registro civil. Así que se encontró el magistrado ante una situación completamente inédita y se vio obligado a preguntar a esta persona si era la misma que había compartido con la otra, que quien la había denunciado, algún tipo de relación, de vínculo, si había estado identificado con ella. Le dijo que sí, pero él es una mujer y consiguientemente la responsabilidad que le corresponde no es a la persona, sino a la persona del género determinado. Es decir, un hombre acusado de haber actuado violentamente en contra de la mujer. Pero este hombre había dejado de ser mujer. tal. Se había convertido en una mujer. Una mujer, había dejado de ser hombre. Había dejado de ser hombre, se operó y registró la nueva identidad. Ella siempre, según dijo, digo ella y bien, autopercibido como mujer, pero vivía y tenía la identidad de un hombre y como tal había sido denunciado. Así que el juez se encontró ante la situación inédita, como dijo él en su resolución, sorprendente e inimaginable de que la persona esta no podía ser
juzgada como autora del delito por el cual había sido acusado y se le había perseguido judicialmente. De manera tal entonces que dijo, esto deja de ser violencia de género y pasa a ser, ellos ya lo llaman así por la modalidad del lenguaje que emplean para determinados actos de violencia, un incidente vecinal. O sea, que en la vecindad donde vivían, este ex hombre, ahora mujer, había ejecutado actos que generaban cierta preocupación, algún daño, cierta alarma, pero no tenían la pena de prisión, sino una pena de multa. Se transformaba la figura delictiva que se le había atribuido en una figura distinta, de menor entidad, de menor gravedad y de menores consecuencias. Al ser de menores consecuencias, la represión legal, por eso que había sido atribuido a él, dejaba de ser un acto de violencia de género porque se trataba de una mujer enfrentado con otra mujer y consiguientemente la represión para él era esta, la de haber incurrido en un acto, diríamos, en un incidente de carácter vecinal. Lo llaman vecinal por la proximidad de la vida en común que habían desplegado hasta ese momento. Este es el grado de ingenio que algunos tienen para salvarse de las graves consecuencias. Es excepcional. Sí, sí, sí. No creo que alguien pueda rápidamente hacer todo esto en un tiempo muy breve. Pero este hombre tuvo tiempo, este hombre, que dejó de ser hombre. Ahora, diríamos, esta mujer tuvo tiempo de hacer el cambio y salvarse de las consecuencias que le hubiera traído aparejado el ser condenado como autor de violencia de género. Ahora le pregunto, ¿hubiese tenido el mismo resultado si, por ejemplo, este hombre, luego transformado en mujer, no se operaba y simplemente acudía a la justicia por su autopercepción? No hubiese tenido el mismo resultado, sino un resultado mucho más severo y mucho más grave. Él trató de sobrevivir a las consecuencias, superarlas, a las consecuencias negativas que le traía aparejado el ser autor del delito de violencia de género, que además pasan a formar parte de un registro que se difunde, así como los delitos de carácter sexual, que se ponen las imágenes en las vecindades para que la gente los identifique y los conozca y no vivan en las inmediaciones o no le adquieren propiedades o no le vendan propiedades, no le den trabajo. Son una serie de restricciones y de impedimentos que se van sumando para luchar contra este flagelo que llaman en algunos lugares violencia de género. Aunque, por otro lado, por ejemplo, la actual primera ministra, ya prácticamente primera ministra de Italia, mujer al fin, con idea de derecha, no cree en ninguna de estas múltiples reivindicaciones que tienen las mujeres, como todos los países que tienen regímenes de derecha. Claro, lo que yo me imaginaba es que si esta mujer, o este hombre transformado en mujer... Este hombre transformado en mujer, en vez de operarse, iba y hacía todos los trámites ante la justicia... Perdía. Y se autopercibía mujer y iba al juicio... No bastaba que se autopercibiera como mujer. Iba al juicio con el documento. No bastaba con que se autopercibiera como... Él completó el circuito de la desestimación de la acusación que se le había formulado. Transformarse en mujer y anotarse como tal. Y si llamaban a Juan Pérez, por ejemplo, era ahora Juana Pérez. Claro. Pero hay un error, y lo dejo para la gente. Hay un error, porque la persona sigue siendo la persona autora de derecho, aunque haya cambiado su sexo. Claro. Lo haya cambiado quirúrgicamente y lo haya cambiado documentalmente desde el punto de vista de la registración en el órgano competente para tener anotado a las personas. Yo creo que es la persona. Claro. Ahora, lo resolvieron al estilo de algunos pueblos, me parece, no muy rápidos en la dilucidación de las complejidades que presenta el mundo jurídico. Le dieron
porque no tenía mucha gravedad. Sí. Le dieron una salida doméstica, diríamos. Claro. Ingeniosa. Ingeniosa, claro, ingeniosa. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Nos vemos. Gracias, hasta luego.